¿Qué tal? Buenos días. Buenas tardes ya, perdón. Bueno, a los economistas nos gusta meternos en toda clase de problemas e intentar predecir cosas a veces imposibles. Una de ellas es cómo medir la felicidad. A uno de ellos, a Alfred Marshall, se le ocurrió en 1890 que una forma de aproximarnos a este problema era a través del bienestar. Es decir, si lográramos medir el bienestar, podríamos entender cómo se mide la felicidad de una persona. ¿Por qué voy a esto? Bueno, cuando un individuo consume un bien, satisface una necesidad, y al satisfacer una necesidad, lo que está haciendo es, al satisfacer una necesidad, lo que está haciendo es incrementar su bienestar. De esta forma, lo que los individuos buscan hacer siempre es consumir la mayor cantidad de bienes que pueden para satisfacer la mayor cantidad de bienes y de esta forma tener la mayor cantidad de bienestar que pueda. Esta es la forma como entendemos al desarrollo. El desarrollo de una persona consiste entonces de cuántos bienes puede consumir. Pero, ¿de dónde vienen estos bienes? Estos bienes que consumimos y que satisfacen nuestras necesidades. Tenemos esta cadena de producción en donde explotamos recursos naturales, producimos bienes y servicios, es decir, la industria transforma esos recursos naturales en un bien que puede ser consumido y finalmente desechado. Ahora, en esta visión estamos viendo entonces a la naturaleza como un mero insumo en la cadena productiva. Y esta visión antropocéntrica de la naturaleza nos ha llevado a un problema ambiental, a una crisis que hoy conocemos como cambio climático. El cambio climático no es un mito, es una realidad. Si bien nuestro planeta ha tenido fenómenos de cambio de temperatura a través de los millones de años que lleva de existir, estos fenómenos han tardado cientos de miles de años. Y en la actualidad lo que podemos percibir es que la actividad humana ha acelerado dicho proceso, es decir, los contaminantes, los gases de efecto invernadero que producimos por este desarrollo que queremos generar, pues han hecho que el cambio climático sea un fenómeno más rápido y para el cual la naturaleza no ha podido adaptarse de la manera correcta. Entonces, estamos viendo que esta senda de desarrollo de la sociedad es una senda que también ha sido una senda de deterioro al medio ambiente. Pero en 1972 se dio un alto. En 1972 en Estocolmo se da la primera cumbre del medio ambiente, la primera cumbre mundial en la cual líderes de todo el mundo se reúnen para, en primer lugar, delimitar el problema, es decir, de qué estamos hablando, de qué se trata el cambio climático, de qué se trata esta crisis ambiental, para que sepamos cómo enfrentarla. En esa crisis se empiezan a plantear líneas de acción también, y bueno, después de Estocolmo vienen otras cumbres, como será Kioto, la Agenda 21, la Cumbre de Río, en fin, un sinnúmero de agendas. ¿Qué es lo que están buscando? Lo que están buscando es que cambiemos nuestra actitud frente al medio ambiente, que en lugar de la senda de desarrollo a ultranza de la naturaleza, empecemos a migrar, a dar un giro de 180 grados para que ese desarrollo no implique deteriorar el medio ambiente, para que ese desarrollo sea sustentable. Ahora bien, para entender un poco el resultado de esas cumbres, a dónde nos han llevado esas cumbres, vamos a dividir en dos grandes grupos. Vamos a poner de un lado a las grandes empresas, las grandes industrias, y del otro lado a los millones de pequeños productores y consumidores, entendiendo que la explotación y la producción de recursos recae principalmente en esas grandes industrias. Casi todos los bienes que consumimos vienen de una empresa transnacional, de estas grandes compañías. Y del lado de los millones de pequeños consumidores y productores recae principalmente el tema del consumo de esos bienes y el desperdicio que hacemos posteriormente. Empezaré entonces con los grandes. Se ha satanizado a las grandes empresas, a las grandes compañías como las causantes del problema, que sus ineficientes métodos de producción, que su explotación desmedida es quien nos ha llevado a este problema. Y sí, es cierto, tienen parte de la responsabilidad, pero también estamos nosotros, los millones de consumidores que consumimos esos bienes. Entonces, ¿qué han hecho los grandes? O estas cumbres mundiales, ¿de qué manera intentaron que esas grandes empresas empezaran a cambiar su actitud frente al medio ambiente? En primer lugar, o para explicar esto, necesito introducirles cómo se conforma el precio de los bienes que consumimos. El precio se compone de tres elementos: los insumos, el trabajo y la ganancia, el beneficio que quiere recibir el capitalista, perdón.
Entonces, en los insumos, pues obviamente nos referimos a la naturaleza. Todo proviene de la naturaleza. Cualquier materia prima a la que nos queramos referir proviene de la naturaleza. Si a esta le agregamos trabajo, le agregamos mano de obra, transformamos esos insumos en bienes de consumo que nuevamente serán consumidos por alguien, serán comprados a un precio. Las cumbres lo que buscaron hacer es que las empresas internalizaran mediante una regulación el costo en el cual se necesitaría incurrir para reparar al medio ambiente del daño hecho. Por ejemplo, una empresa que se dedica a talar árboles, un aserradero, para producir madera, para posteriormente producir muebles, se le obligó a que tuviera un programa de reforestación, o si no tenía él mismo un programa de reforestación, por lo menos apoyar a alguien. De esta forma, se estaba obligando a la empresa a internalizar el costo, repito, de reparar el daño que hizo al medio ambiente. Estas regulaciones han sido muy efectivas, se han visto muy buenos resultados, vemos que las empresas se ven obligadas entonces a reparar el daño que hacen en el tema de explotación o en el tema de producción también. Ahora, ¿qué se está haciendo del lado de los pequeños? Es muy común que veamos a Greenpeace manifestándose contra las grandes petroleras, contra los pescadores de Japón, haciendo gran relajo, ¿no? Pero ¿cuándo vemos a Greenpeace en nuestras casas diciéndonos, oye, no separaste los residuos? O en un pequeño restaurante diciendo, oye, tiraste la grasa en el drenaje en lugar de disponer de ella correctamente. Nunca los hemos visto haciendo esas cosas. Entonces, ¿qué se hizo? Esas cumbres ambientales que hicieron las regulaciones para los grandes, ¿qué hicieron? Para que nosotros, millones de pequeños consumidores y productores, empezáramos a internalizar también nuestros costos. Se pensó que la educación ambiental era la clave. Se obligó entonces a los países a incluir en planes de estudio en las escuelas educación ambiental. Vamos a educar a nuestros niños, vamos a decirles en las escuelas qué está bien, qué cosas con respecto al medio ambiente están bien y qué cosas de las que hacemos dañan al medio ambiente. No solo ahí, hemos visto en periódicos, en revistas, en documentales, en películas, en todos lados, educación ambiental, es decir, todos recibimos educación ambiental todo el tiempo, nos están informando qué cosas que hacemos dañan al medio ambiente y qué cosas que hacemos favorecen al medio ambiente. Sin embargo, el problema es que eso no sucede. Vemos que mucha gente sigue haciendo lo incorrecto. ¿Por qué? Porque hay una clave, hay un componente entre tener la información, tener educación ambiental y actuar correctamente, y eso es la conciencia. La conciencia se refiere a conocer los beneficios, necesito saber si hago lo correcto, este es el resultado, pero de igual forma conocer, estar consciente del problema del cual soy parte de. De esta forma, la conciencia sumada con educación ambiental nos lleva a personas que pueden actuar correctamente, que actúan en conciencia en favor del medio ambiente. Lamentablemente, la gran mayoría de los ciudadanos sigue sin actuar correctamente. Podemos observar en muchísimos casos gente haciendo aún las cosas que dañan al medio ambiente. Entonces, ¿qué podríamos hacer? Una solución es, bueno, si la regulación funcionó con los grandes, ¿por qué no nos regulan a los pequeños también? Y eso ya se está haciendo. Aquí en el Distrito Federal, si yo quiero circular todos los días con mi vehículo, necesito verificarlo. Hay una ley que me obliga a hacerlo. ¿Por qué? Porque estamos verificando la cantidad de contaminantes que emite mi vehículo. De igual forma, aquí en el Distrito Federal, me obligan a separar mis residuos en mi hogar en orgánico e inorgánico. De otra forma, el camión se podría negar a llevarse mis residuos. En fin, hay más ejemplos. Las regulaciones están sustituyendo entonces a la conciencia. Vemos que regular a los pequeños también está funcionando, también nos está llevando a buenos resultados, pero no debemos dejar atrás la importancia de la conciencia. ¿Por qué? Y voy a utilizar un ejemplo que, aunque no es de medio ambiente, creo que me ayuda mucho a ejemplificar. ¿Cómo podríamos, mediante una regulación, hacer una lucha eficiente o efectiva contra el SIDA? ¿Podríamos multar o prohibir a la sociedad que tenga relaciones sexuales de riesgo? Resulta realmente impensable o imposible hacer eso. Lo único que me queda es intentar concientizarlos, hacerlos conscientes del problema en el cual pueden incurrir si tienen una relación de riesgo. Es decir, te puede dar SIDA y te puedes morir, vaya problema. En cambio, si te cuidas, si te hago consciente de los beneficios de cuidarte, entonces puedes no contraer SIDA y vivir tranquilamente.
La conciencia, entonces, es un factor muy importante. No debemos quedarnos con la mera regulación como la forma en la cual haremos que grandes y pequeños empiecen a actuar en congruencia. Ahora bien, ¿por qué estoy aquí el día de hoy? Yo me considero una persona consciente, conozco los beneficios, conozco el problema, actúo congruentemente, pero ¿cómo podría yo, en primer lugar, intentar impactar a las grandes industrias, intentar impactar a las grandes compañías para que, como yo, hagan las cosas que benefician al medio ambiente y por conciencia dejen de hacer las cosas que lo perjudican? Pues bueno, resulta muy difícil tal vez pensar en eso. Así que primero pensaré en, bueno, cómo mis acciones pueden impactar en ustedes, en los millones de pequeños consumidores y productores y bueno, los cientos que estamos hoy aquí. Pues bien, sucede que las decisiones de consumo y de desperdicio son decisiones personales. Yo decido cuando voy a la tienda qué tipo de producto voy a elegir, si elijo el producto que conozco que tiene una campaña de responsabilidad ambiental o social, o aquel producto que sabemos que no le importa, el producto que tiene un empaque que voy a llegar a mi casa y lo voy a desechar y generé un residuo en menos de media hora, o aquel producto que contamina menos. Empiezo por ahí. Mis decisiones de consumo están afectando al medio ambiente. La forma en que yo tomo esas decisiones afecta y hay un primer punto en donde puedo cambiar. Ahora, los residuos. Cuando yo estoy en mi hogar, yo decido si separo o no separo inorgánico e inorgánico. Más aún, yo decido si además de separar, quiero clasificar en PET, aluminio, vidrios, papel y cartón, etcétera. ¿Para qué? Pues para además llevarlo a un centro de acopio, a un lugar donde sé que lo van a reciclar y reutilizar. Puedo ir más allá de lo que la regulación me impone, que es únicamente separar en orgánico y en inorgánico. En fin, esas pequeñas decisiones que podemos empezar a hacer todos nosotros son decisiones que son decisiones individuales, cambian de manera personal. Yo decido cuándo cambiar mi actitud frente al medio ambiente, pero cuando muchos cambiemos esa actitud frente al medio ambiente, lo que vamos a lograr es una masa de personas actuando conscientemente, una masa de personas con educación ambiental, con conciencia y que por lo tanto hacen lo correcto. ¿Qué lograríamos con eso? No solo estamos pensando ya en una solución de este lado, en la solución de los millones de pequeños productores y consumidores. Juntos, esa gran masa, cuando las grandes empresas, cuando los gobiernos se percatan que para estos es importante la responsabilidad ambiental, es importante la responsabilidad social, ellos lo van a hacer también. Hoy en día, los determinantes de la demanda ya no son únicamente el precio y la calidad. Que una empresa cuente con un programa de responsabilidad ambiental también me mueve a consumir sus productos. Por tanto, si una gran empresa, un gobierno empieza a ver que para los consumidores es importante, ellos en consecuencia van a actuar también de esa manera. De tal forma que estas pequeñas acciones individuales, esas pequeñas decisiones que todos nosotros podemos empezar a tomar, se convierten en una gran solución colectiva en ambos lados del espectro, del lado de los grandes y del lado de los pequeños. Finalmente, entonces, ¿por qué resulta todo esto importante? No debemos de ser ambientalistas extremistas y pensar que la sociedad va a dejar de consumir bienes o dejar de producir o dejar de explotar recursos naturales. Seamos realistas, vamos a buscar el desarrollo siempre. Vamos a buscar satisfacer tantas necesidades como podamos y por tanto explotar, producir, consumir y desechar. El problema no está en qué hacemos, el problema está en cómo lo hacemos. Cuando yo consumo, ¿cómo lo hago? Cuando yo desperdicio, ¿cómo lo hago? Y cuando lo hace una industria, ¿cómo produce y cómo explota? Debemos de pensar entonces en desarrollo, pero en desarrollo sostenible, un desarrollo que satisface las necesidades de la población, satisface las necesidades sociales, pero toma en cuenta la viabilidad ambiental. Muchas gracias.